Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a presentar otras orientaciones sobre los objetos que hacen parte de nuestro lenguaje que es útil para nuestros cuadernos Júpiter, que es el lenguaje Python, que es el que nos va a permitir pues interactuar con la máquina y poder así resolver los problemas de matemáticas tanto en cálculo como en métodos numéricos, que también en métodos numéricos tratamos problemas de cálculo, vemos el problema de la diferenciabilidad, de integrabilidad, resolvemos ecuaciones diferenciales, pero también está vinculado con geometría vectorial eh, y álgebra lineal, entonces resolvemos sistemas de ecuaciones lineales. Y con este lenguaje podemos también resolver esos problemas y resolver los problemas del cálculo. Entonces, al poder estudiar las funciones a través del lenguaje Python en nuestros cuadernos Jupyter. Pero para eso es muy bueno que naturalicemos los objetos propios del cuaderno. En este caso, en nuestro cuaderno se requiere uno conocer las tuplas, las listas, los vectores y las matrices. Entonces, esos objetos y la naturaleza de los números o cómo los interpreta el cuaderno. En general, el lenguaje Python, que es los diferencia los números entre números enteros o números con punto flotante. Entonces, uno diferenciar esas dos clasificaciones que las máquinas le dan a los números, unos enteros, otros de punto flotante. Nosotros en los cursos de cálculo los diferenciamos en una gama mucho más grande. Nosotros decimos que los números se clasifican entre naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, complejos. Y vemos que en Python hay también números complejos. Pero entonces, en definitiva, los que hoy vamos a reflexionar son los de tipo entero y los de tipo de punto flotante. Vamos a ver que los de punto flotante, pues bueno, pues será de punto flotante 2.5 y será entero 2. Es como que aquellos que tengan parte decimal van a ser los de punto flotante. Esta parte, esta diferenciación de los tipos y saber cuáles son los tipos de objetos, de números y demás que se trabajan en los cuadernos nos permite elaborarlos bien, escribir bien las cosas, realizar bien los ejercicios, entender bien lo que se hace. Entonces, para eso, vamos aquí para empezar con nuestra presentación. Bueno, vamos a hacerla sin la presentación RAIS, hagámosla sin. Y esta será para esta orientación para métodos y cálculo. Una de las cosas es que uno puede entender también a los cuadernos Jupyter Notebook como una calculadora de escritorio, porque en ellos se puede sumar, restar y multiplicar. Para eso, yo les voy a mostrar acá que siempre vamos a tener, eh, por ejemplo, esta librería que nos permite hacer operaciones matemáticas, import mat, y ya con eso, con esta librería, ya puedo yo pedirle que, por ejemplo, en la siguiente línea de código, pues que sume 5 más 7 o que los multiplique, si quiero que ese sea el caso, para multiplicarlo con asterisco, y así me da 35, o para elevar 2 a la 3, y si es para elevar, pues doble asterisco, ya sabemos que 2 a la 3 nos da 8. Entonces así uno puede ver que lo que tienen esos cuadernos es una calculadora de escritorio, o sea, otro servicio que nos da, y que esos resultados nos aparezcan consignados en nuestro cuaderno, no tengamos que hacer los cálculos en otra aplicación como teníamos que hacer antes, como ir a Symbolab o Mathway o Wolfram,
ir a otra parte y traerlos al texto a nuestro cuaderno, sea el cuaderno físico o el cuaderno en el computador. Tendríamos que estar haciendo esa transcripción, ¿no? Aquí escribes lo que necesitas hacer y él te entrega el resultado acá. Entonces, tenemos para eso una línea de entrada donde entregamos los argumentos a operar y una línea de salida, una out, una línea donde entrega los resultados. Así entonces podemos ver que con Python tenemos pues una calculadora de escritorio muy útil que nos permite no distraernos al cambiar de aplicación, sino que acá lo podemos hacer todo, además de la edición de nuestros trabajos, planteamientos de problemas, conclusiones, observaciones o en general nuestra reflexión de clase. Entonces, eso es lo que se busca, pues como está en este comentario, entusiasmarnos con Python para quererlo utilizar cada vez más, aprender con él. Siento que es un lenguaje, así como el inglés y demás, que cada vez que cuando uno lo utiliza, eso le abre puertas para conocer mucho más, para aprender mucho más del mundo, en este caso del mundo académico. Tenemos acá también las variables. Vamos entonces a ver que yo también en otro video ya les había hablado de las variables. Aquí vamos a simplemente afianzarlo. Entonces, aquí tenemos este comentario de que en la mayoría de los lenguajes informáticos, voy a correr esta linecita para que nos quede ya en la edición final. Una forma es, si le doy doble clic a la línea, ella vuelve a la forma original en la que uno edita. Aquí ya en esa forma original, tú escribes y las fórmulas matemáticas en estas líneas de texto, las delimitas con signo de pesos y demás. Entonces aquí uno escribe como con los requerimientos o la sintaxis del lenguaje Markdown y del lenguaje LaTeX, que le permite que cuando ya ejecuta la línea, ya quede en una presentación científica con una tipografía elegante para las ecuaciones y para todo el texto científico que acá nosotros tratamos, para nuestra reflexión de aprendizaje en cálculo y métodos. Entonces, en la mayoría de los lenguajes informáticos, el nombre de la variable representa un valor de un tipo determinado almacenado o en una ubicación de memoria. Entonces, para nosotros la variable en matemáticas representan números. Aquí, pues, las variables representan un valor y que se guarda en una ubicación de memoria. Pues, ya es un significado más amplio, porque, claro, esa información que nosotros vamos a manipular se tiene que guardar en un computador en un espacio de memoria. Un ejemplo de eso, de crear una variable, es esta línea en la que decimos, bueno, pues sea B, si quieres pones sea P, pongámosle sea M por mi nombre, entonces sea M igual a 13. Entonces, así este M es de tipo entero. Entonces escribimos acá, es de tipo entero. Yo lo definí como M igual a 13. Entonces así el computador en el lenguaje Python nos asume que efectivamente la variable M va a ser de tipo entero. Y el software nos permite ver si efectivamente lo es. Por ejemplo, yo le puedo una línea de texto, así como la pedimos aquí del más, decirle que me diga el tipo de la variable m, de qué tipo es. If enter, y él me dice es de tipo int, es decir, es de tipo entero. Si yo escribo, como les decía en el otro video, 13 punto no más, ya la naturaleza de m cambió. Ya es una variable de tipo punto flotante. Entonces ya escribimos de tipo flotante o de tipo flotante, digámoslo así. Flotante o de punto flotante. Shift Enter para que la ejecute ese nuevo cambio y podamos ver que el nuevo tipo ya es float.
float o de tipo punto flotante, ya cambia. Pues ya tenemos dos tipos, o los números son o de enteros o de punto flotante. Entonces, y esos números, pues bueno, son representados por letras, por las variables que nos van a permitirnos llamar a ese valor. Lo llamo como, pues le digo print, o un prime, o muéstreme el valor de m, en este caso. Si le digo que me muestre el valor de m, aparece el 13. 13.0, mostrando que efectivamente es de punto flotante. Entonces así uno puede llamar a ese valor de la variable con esta instrucción print, pero también hay una forma muy resumida y es, voy a subir una, que les decía yo en el video anterior, que si simplemente escribo m, espacio, shift enter, ya ahí también me la muestra. Es que puedo llamar el valor o pedir que me muestre el valor que representa la variable m a través del operador print o simplemente escribiendo m y shift enter para ejecutar la línea, para ejecutar esta línea. Entonces hay dos maneras de mostrar los valores que las variables representan. En las calculadoras Casio, para mostrarlo, ella también tiene teclas, creo que por ejemplo en el caso de ellas es con uno en la letra, en la calculadora Casio, pues tiene que utilizar la tecla llamada tecla alfa para poder llamar las letras y tiene otra tecla stop para darles valores y tiene una manera para llamar el valor que la letra representa. Son procedimientos, sintaxis de cada uno de los software que cada máquina utiliza. En este caso, acá tienen una manera y en las Casio, en las calculadoras Casio, tenemos otra. Cuando una variable es de tipo entero, cuando se multiplica por un número de puntos flotantes, ya se vuelve el resultado de punto flotante. Por ejemplo, en este caso, hagamos que B asuma el valor de 2, asuma el valor de 2. Entonces, acá, para que en las líneas de ejecución, lo que yo escriba después del numeral, el intérprete no lo va a leer. Entonces, si yo le di el valor a b de 2, describo después del numeral, después de este numeral, que b ya no es de punto flotante, sino de tipo entero. Entonces, voy a escribir, entonces b ya es de tipo entero. Y shift enter para que efectivamente el sistema lo asuma así. Y luego, si en la siguiente línea, vamos a insertar una línea más en nuestro cuaderno, a B la cambio por B multiplicada por 3.5. Entonces, B ya era entero, era 2, y por 3.5 da 7. Pero por ser 3.5 ya de punto flotante, ya el resultado ya no es de entero, sino de punto flotante. Entonces ya la nueva B, el nuevo valor de B, que ya va a ser 7, ya va a ser B una variable de punto flotante. Entonces miremos lo que sí. Entonces voy a poner aquí el numeral para decir, bueno, ya con este cambio bueno, B es de punto flotante. Miremos que sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues le pedimos, insertamos una línea de código inmediatamente después y le decimos que me muestre el nuevo B. Entonces, es el nuevo valor de B y me dice que es 7.0. O escribes type de B, entre paréntesis, y lo ejecutas. Cuando te pone errores porque, bueno, lo escribiste mal. Es type sin esa U. Ah, bueno. Entonces ya con eso, mira que ya te dice que efectivamente B ya es de punto flotante. Entonces antes era entera, una variable de tipo entero, y ya es de tipo flotante. Miren que recordemos que sí, voy a poner aquí una línea adicional y que hasta aquí, este B era de tipo entero. Type
type de B, entonces decimos que es entero. Entonces, hasta aquí es tipo entero. Pero al realizar esta operación, ya B cambia a tipo flotante. Ya cambió su naturaleza. Entonces, es muy importante uno saber la naturaleza de la variable para los procesos. En matemáticas, nosotros en cálculo se nos enseña la clasificación de los números, porque de acuerdo al tipo de número es los tipos de resultados. Por ejemplo, si el número es real, su cuadrado siempre es no negativo, pero si el número es i, que no es real, pues ya el cuadrado es negativo. Entonces, el comportamiento del cuadrado de un número cambia dependiendo del tipo de número. Entonces, será muy importante en cada momento saber el tipo de número para saber también de qué naturaleza va a ser el resultado y así poder hacer razonamientos correctos. Ahora, bueno, aquí nos puso también con la instrucción print para mostrarnos el valor de b y bueno, pues para puntualizarlo, la asignación de b igual 2 crea una asociación entre el nombre b y el valor entero 2. Ese comentario es muy bueno. Entonces, es que cuando uno crea una variable, utilizando el operador de asignación igual, el símbolo igual acá se utiliza como un operador de asignación que crea vínculos entre letras y números. Entonces, aquí, el poner b igual 2 es lo que está haciendo es vincular una letra con un número, creando esa asociación. Eso es lo que estamos haciendo. La siguiente declaración evalúa la expresión, la siguiente que tenemos antes, en la que multiplicamos a b por 2.0 o por 3.5 o por cualquier número de punto flotante. Ya, miremos aquí la siguiente declaración, evalúa la expresión b por 2.0 y asocia el resultado con b. Así, cuando nosotros dijimos de que al multiplicar a b por 3.5, por ejemplo, pues al decir b igual a b por 3.5, lo que estamos haciendo es multiplicar a b por 3.5 y a ese resultado asignárselo a b. Y así el computador lo que hace es quitar el valor anterior, que era 2, y cambiarlo por 7. Eso es lo que queremos entonces, que las expresiones de la forma b igual a b por 3.5 hacen que se realiza lo de la derecha y el resultado se asigna a la misma variable borrando el anterior valor. Borrando el anterior valor. Eso es algo muy importante. En computación eso es una cosa muy interesante. Esta expresión en matemáticas no tiene sentido. Uno diría, no, pues cancelo la b y le quedaría 1 igual a 3.5, que eso es una afirmación falsa. Luego esta igualdad, entendida como una ecuación, es una afirmación falsa. Pero para computación necesitamos acá, para nuestro lenguaje, eso significa, en este lenguaje, significa realizarlo de la derecha y el resultado asignarlo a la variable b. Asignarlo a la variable que está a la izquierda. Asignarlo a la variable que está a la izquierda. Eso es lo que se quiere decir. Entonces aquí lo vamos a poner para el nuevo valor que pusimos allá. Entonces le damos doble clic sobre la línea y cambiamos b por 3.5 porque yo lo cambié ya para el ejemplo por 3.5. Y bueno, pues la siguiente declaración evalúa la expresión b por 3.5. Entonces aquí vamos a poner la declaración, pongámosla así, la declaración, vamos aquí completico, para que veamos eso. B igual a b por 3.5. Evalúa la expresión b por 3.5, el producto de la derecha, y asocia el resultado a b, borrando el anterior valor de b, borrando el anterior valor de b. Eso es algo muy importante. Corremos la línea para que ya los signos de peso se vayan y nos quede la adición LaTeX para las ecuaciones o símbolos matemáticos bien bonita. Aquí corremos y miren que ya nos queda la parte de variables no algebraicas muy bonita, diferente a la parte de enunciado verbal. Eso es lo que nos garantiza el lenguaje LaTeX que está funcionando con nuestro cuaderno. La asociación original con el entero 2 se destruye.
como hemos dicho. Ahora B se refiere a un valor de coma flotante o de punto flotante que ya para nuestro ejemplo es 7, 7.0. Y que, el que pusimos ahorita, el signo de numeral indica el comienzo de un comentario y el intérprete ignora todos los caracteres que sigan después de ese símbolo de numeral, que continúen ahí. Ignora todos los caracteres que sigan al numeral. Vamos a ponerlo aquí, que sigan al numeral. Que sigan al numeral. Que sigan al símbolo de numeral. Entonces, al signo de numeral, este. Entonces, es por eso, no me refiero entonces a esos comentarios que pusimos en las líneas de código, en estas líneas donde ejecutamos tareas. Entonces, aquí no estamos sino mostrando cómo ejecutamos tareas en nuestra calculadora de nuestro programa, de nuestros cuadernos Jupyter Notebook. Ya con eso les he presentado hasta ahora, entonces, un afianzamiento a variables tomado de nuestro autor Cuisalas, que es uno de los autores que son referentes para los cursos de cálculo y métodos numéricos. Muchas gracias.